Cara a Cara con Rosalía. Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos tratando de resumir lo más apretadamente posible lo que significó este gran evento organizado por Naciones Unidas en Brasil, en Río de Janeiro, que se llamó Río +20. Y tenemos para ello, luego de haber escuchado las opiniones del representante del Brasil en el Ecuador, del embajador Fernando Simas, la presencia del director regional de la UICN, de la Unión Mundial por la Naturaleza, ¿no? Y que en este caso, en el caso de América del Sur, está representado por Víctor Hugo Inchausti. Él es de nacionalidad boliviana, tiene un doctorado en zoología y estuvo presente en Río +20, así es que nos va a poder dar de primera mano también sus impresiones. Bienvenido, Víctor Hugo. Muchas gracias. Cuéntanos, Víctor Hugo, desde tu visión al frente de UICN de América del Sur, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tenían al asistir a Río +20? Para luego hablar sobre lo que realmente pasó. ¿Qué expectativas tenían? Nuestra mayor expectativa era evitar repetir todos los compromisos que se habían asumido antes. Y que no se cumplieron. Y que no se cumplieron, y también no repetir todas las promesas que hicimos un periodo antes en lo que fue el CBD, ¿te acuerdas? La Convención de Biodiversidad. La Convención de Biodiversidad, y tuvimos ya unas metas de Aichi, que son 15 metas, y ni siquiera se tocaron en Río +20. Entonces, era más que nada crecer en lo que ya habíamos acordado antes. Eso era la idea. Con esa idea fueron ustedes a Río +20. Fuimos con esa idea, y más que nada la idea de tratar de consensuar, ver hasta dónde habíamos avanzado y cómo llegar a unos grandes acuerdos globales en realidad. Ahora, antes de entrar a lo de fondo, que son ya ver si se cumplieron estas expectativas, como evento, como organización, ¿cuál es tu impresión respecto al esfuerzo que indudablemente lo hizo Naciones Unidas, pero sobre todo el gobierno de Brasil y la ciudad de Río de Janeiro, de albergar, nos acaba de decir el embajador, a más de 40.000 personas, 43.000 personas estuvimos credenciadas por Naciones Unidas? Yo creo que fue un esfuerzo muy importante. La magnitud del evento realmente fue impresionante, pero lo impresionante fue que lo vivimos. Fueron las tremendas distancias que había entre evento a evento, sí, y la dificultad de integrar lo que se estaba haciendo. Tú tenías discusiones muy interesantes sobre tecnología y biodiversidad en la Universidad Católica. Tenías unas entrevistas súper importantes acerca de política pública en el Jardín Botánico, que estaban relativamente cerca entre ellas, pero de ellas, a los alcaldes reunidos en Ipanema. En Ipanema, claro. Y tenías toda la cúpula de los pueblos, Botafogo. Exacto, claro. En Botafogo, tenías Río Centro allá. Tenías como 9 a 10 espacios, cada uno un promedio entre 1 hora, hora y media de distancia. Así es. Era muy, muy difícil realmente de poder articular y participar en todo, ¿no? Pero sí, yo creo que el gran esfuerzo ha sido, y uno de los grandes ganadores ha sido la sociedad civil, que ha logrado expresar sus diferentes puntos de vista, y en realidad el desarrollo sostenible va a lograr la gente organizándose, haciendo escuchar su voz. Más que los gobiernos. Y eso fue interesante. Yo creo que los gobiernos deben responder a la gente, yo creo que deben escuchar a la gente, y esperamos que haya visos de ello, y para eso creo que el esfuerzo de tener tantos eventos, tantas voces, no necesariamente todas al unísono, pero tantas voces con diferentes propuestas de diferentes niveles, fueron impresionantes. Tenías eventos de niveles muy altos, a nivel académicamente, muy científico, claro, pero impresionantes, y tenías otros tan específicos como un nuevo sistema de calefacción solar, o cosas muy sencillas en campo. Entonces era una gran cantidad de información. Claro, o la propuesta aquella que fue hecha por la Universidad de Columbia de todo lo que se emite se regresa a la tierra, ¿no? Que fue impactante. Para mí uno de los eventos más importantes a los que pude asistir. Pero desde lo formal, diríamos, la parte de organización que hemos visto que fue un esfuerzo importante. Vamos a pasar ahora a lo que significó realmente Río +20. De acuerdo a esas expectativas de dar seguimiento, de hacer compromisos cumplibles, de tener metas más amplias, ¿cómo respondieron los gobiernos primero? Después hablamos sobre la sociedad civil. Fue muy interesante a partir del documento 0, como todas las discusiones de los gobiernos más que nada fueron en función a
no sé si decir necesariamente conceptos o palabras que estaban en el documento. Yo creo que pero trataban de llegar a un consenso y se trataba de llegar a un consenso. Y el consenso puede hacer que se enfríen mucho las cosas y que no se llegue a lo que se quiere. En realidad, para llegar a ser políticamente correcto, muchas veces los significados de las palabras, para poder acordar entre todos, bajaban el peso o bajaban la fuerza, o para llegar a un acuerdo se disminuían algunas expectativas. Entonces yo creo que en términos formales es un documento que salió, que demuestra algo de preocupación hacia el desarrollo sostenible, pero para conformar a todos, que al final fue el documento que sacó el gobierno del Brasil y que la mayoría de los gobiernos estuvieron de acuerdo, eliminaron la gran cantidad en las convenciones internacionales, como sabes, ponen en brackets entre lo que no corchetes, lo que no se está de acuerdo. Y en un principio veías un documento lleno de corchetes, impresionante. Entonces el momento de consensuar se perdía mucho en cosas de fondo y se asumían algunos compromisos que no necesariamente van a redundar o han redundado en lo que puede ser política pública ya a nivel de países o a nivel local. Los compromisos de los países son bastante tibios. Algunos se escudan en el tema de la crisis financiera, pero por otro lado sabemos que los dineros se gastan, ¿no? ¿Qué dices sobre eso? Bueno, esa es una cosa muy importante. En realidad todo el multilateralismo es muy importante, nos permite tener una convivencia visión, más o menos civilizada, ¿no? Exacto, una convivencia, por lo menos tenemos un solo planeta, entonces pongámonos de acuerdo. Pero si eso no se traduce en políticas nacionales consecuentes con esa visión en la que estamos cohabitando este planeta, es muy difícil. Podemos tener todo el discurso que lo hemos tenido en estos 20 años o más de cohabitar y no necesariamente hemos logrado hacer este impulso a nivel nacional. Creo que el compromiso ciudadano, el compromiso de gobiernos locales hasta gobiernos nacionales, pasando por instancias regionales de coordinación, tiene que traducirse en normas específicas y vinculantes a los diferentes niveles. Y obviamente que apoyen el cumplimiento de convenios. Hay muchas ONGs y hay mucha gente de sociedad civil que está descontenta. Pero al mismo tiempo de ese descontento son las que están trabajando en el cambio. Son justamente esos movimientos organizados de la ciudadanía que son los que están agarrando y creando pueblos sostenibles, ciudades sostenibles. Muchos de ellos ya están embarcados en lo que es el fortalecimiento de economías locales, donde estos procesos económicos locales van a hacer que sean más resilientes y evitar esa dependencia a otros procesos globales económicos. Entonces, un poco aterrizar las grandes políticas y los grandes sueños a un mundo real. Hacemos una pausa. Estamos enfocando los resultados de Río +20 y para ello habíamos estado hablando con Víctor Hugo Inchauste de UICN Regional Sur. Víctor Hugo, hemos visto un poco la opinión de los gobiernos, en fin, hemos tenido aquí alguna opinión en este sentido, pero ¿cómo sientes ese feeling de sociedad civil, de la cúpula de los pueblos que también estuvieron presentes? La gente está satisfecha con lo que se consiguió, como una declaración que se llama el futuro que queremos, que es el documento final. El documento final que salió, el futuro que queremos, es un documento en el cual los gobiernos están de acuerdo, muchas de las organizaciones que estuvieron en la cúpula de los pueblos y se vio en otro evento no están de acuerdo, están muy preocupados por algunos conceptos que se vierten allí, y es más, ellos tienen una declaración específica y tienen mecanismos específicos de la cúpula de los pueblos, y yo creo que lo importante ahora, el avance que vamos a dar en función a este documento, y hemos visto que en 20 años todos los acuerdos que tenemos y muchos otros no se han logrado cumplir, y creo que la integración entre lo que no se ha logrado más, las propuestas nuevas, si se quiere decir, aterrizando, como decíamos en unos momentos anteriores, aterrizando estos procesos a las economías locales, yo creo que van a ser una guía muy interesante. Ahora lo importante va a ser integrar estos con las políticas de gobierno. Muchos gobiernos, especialmente en Sudamérica, están tratando de encontrar unas vías de salida, pero tiene que ser un esfuerzo conjunto. Ahora, si tenemos que hacer una especie de análisis global de lo que pasó en Río,
¿Cuál sería tu enfoque? ¿Más positivo, más negativo, más neutro? ¿Cuáles son los grandes avances, ya no solamente en términos de la declaración, sino de lo que ocurrió en Río+20, podríamos sacar como conclusión? Yo creo que la conclusión es de que hemos logrado desmitificar y tal vez tratar de sacar lo que eran posiciones. Por ejemplo, el tema de economía verde, que puede ser entendido desde muchas aristas con todas las iniciativas que ha tenido Naciones Unidas. Claro, ahora algunos dicen que economía verde no da resultado, que hay que ir a la economía azul. Exacto, eso hablaremos en otra oportunidad, sí. Pero es muy importante de que se ha logrado decir, ok, este es un concepto muy amplio, no tiene o puede tener muchas aristas, entonces hemos logrado poner a la mesa de que los conceptos pueden ser vendidos o entendidos de diferentes maneras. Yo creo que lo primero es democratizar la información. Segundo, yo creo que lo positivo ha sido de la infinidad de eventos y de enfoques que tenemos para llegar al desarrollo sostenible, que todos pueden ser totalmente conducientes hacia una nueva sociedad. Esto pasa por un gran cambio societal que tenemos que dar como individuos y como individuos organizados y como los representantes políticos que tenemos en nuestros países, en nuestro planeta. Entonces yo creo que eso fue muy importante, encontrar esa gran diversidad y hemos logrado unir academia. Sí, y tal vez, Víctor Hugo, y ese es un concepto personal, tal vez lo más valioso que uno ve desde Río a Río+20 es el involucramiento de la sociedad civil. Es decir, ya uno, si hablaba con el propio taxista o con la persona, los estudiantes yendo en masa a visitar una exposición sobre el tema de reciclaje o de cómo será el mundo después. Es decir, esa gran convicción humana de que tenemos que hacer algo para cambiar lo que existe, me parece que podría ser una de las conclusiones valiosas de Río+20. Sí, yo creo que es lo más valioso de que el colectivo se está adueñando de esta idea y está tomando acción sobre esto. Ya no está esperando a que... Porque la gente decía, tenemos que hacer algo, claro, ¿no? Entonces, no esa es una... Claro, no esperar que le venga dado. Exacto. Yo creo que esto viene de unos cuantos años atrás, que hubo una iniciativa muy interesante de ecociudadanía en México que justamente postulaba eso. No podemos esperar a que el poder político decida por nosotros. Nosotros como ciudadanos, ecociudadanos en este planeta, tenemos que empujar, tenemos que pasar la voz y tenemos que crear mecanismos para una mejor convivencia sin deteriorar nuestro ambiente, ¿no? Organizaciones como UICN están siempre mirando lo que ocurre en gobiernos, en sociedad civil, etcétera, un poco como respondiendo a sus diferentes componentes. ¿Qué va a hacer después de Río+20? ¿Hay un cambio de enfoque en ustedes, en sus actividades, o van a continuar haciendo lo que han venido haciendo? Yo creo que vamos a optimizar lo que hemos venido haciendo. Al ser una unión, por suerte tenemos muchas voces diversas dentro de nuestra unión, tanto de organizaciones gubernamentales, organizaciones de gobierno y científicos. Yo creo que ahora es un gran llamado para mejorar lo que estamos haciendo, profundizar y empujar lo que llamamos nosotros soluciones naturales, que es una manera de usar la naturaleza para solucionar muchos problemas. Tenemos que mostrar muchos resultados en campo a través de trabajos con nuestros miembros, organizaciones miembros, científicos, gobiernos. Entonces sí creemos que hay que fortalecer y mostrar más lo que se está haciendo e incidir de una manera más directa en cómo podemos cambiar en las maneras como usamos nuestra base, que es el ecosistema. El documento que salió de allí, el futuro que queremos, ¿va a ser un documento que ustedes lo tengan como documento base importante dentro del análisis y de las acciones que emprendan? Yo creo que es... ¿O es tan tibio que lo dejan de lado? Es un documento de referencia que nos da una idea, y nosotros sí tenemos un programa específico que lo hacemos y que justamente ahora en septiembre lo vamos a discutir en nuestro Congreso Mundial de Conservación. Todos los miembros nos vamos a reunir y vamos a programar. ¿Dónde van a reunirse? Programa. Va a ser en Corea, en Jeju, en septiembre de este año, en el cual vamos a estar de todo el mundo y como unión, tanto gobiernos, organizaciones no gubernamentales y científicos, vamos a estar reunidos trabajando y afinando mucho más para hacer mejor lo que hacemos. Bueno, esperemos que salgan conclusiones interesantes, cumplibles,
consensuadas en cierta forma, pero sobre todo interiorizadas por parte de la gente. Nosotros queremos nuevamente agradecerle a Víctor Hugo Inchausti de UICN. Él nos ha dado su visión respecto a lo que fue Río +20, de sus perspectivas, de los antecedentes que existían para la reunión. Y por supuesto, cada uno de nosotros tendrá su criterio, su libertad de opinión para pensar si hubo o no buenos resultados con Río +20. Gracias, Víctor Hugo. Y con ustedes estamos luego de una pausa.